Hola a todos, en este video voy a explicarles cómo se forma el tiempo pasado del verbo to be. Arranquemos entonces. El verbo to be es un verbo auxiliar que significa ser o estar. El pasado se forma con la palabra was o were dependiendo del sujeto. En ese caso, cuando estamos utilizando los sujetos I, he, she and it, el verbo va a ser was. Si estamos utilizando los sujetos you, we o they, vamos a utilizar were. Entonces la conjugación nos quedaría de la siguiente manera. I was, you were, he was, she was, it was, we were y they were. Vamos entonces a mirar qué significarían esas palabras de was o were en español. Was o were en español pueden significar cualquiera de estos términos que aparecen acá. Era, eras, éramos, eran, estaba, estabas, estábamos o estaban, fui, fuiste, fue, fueron o fuimos. Para una oración afirmativa vamos a seguir el orden de sujeto, was, were y complemento. Como les había indicado anteriormente, was o were dependiendo de cuál era el sujeto con el que se estaba trabajando. Por ejemplo, si yo quiero decir yo estaba en el parque ayer, yo digo I was in the park yesterday. Pero si yo quiero decir tú estabas en el parque ayer, entonces tengo que utilizar were, porque el verbo to be en pasado para you es were. Y decimos you were in the park yesterday. Para las oraciones negativas vamos a utilizar el orden gramatical sujeto, wasn't o weren't y el complemento. El wasn't y el weren't es la forma corta de was not o were not. Generalmente se utiliza más la forma en forma contracta que es wasn't o weren't, pero también lo pueden utilizar o separado o corto. Por ejemplo, si yo digo ella no fue una atleta olímpica, yo digo she wasn't an Olympic athlete. Si digo ellos no eran futbolistas, yo voy a utilizar entonces weren't. Vamos a decir they weren't football players. Para las oraciones interrogativas vamos a utilizar primero was o were, luego el sujeto, luego el complemento y por último el signo de interrogación. Les recuerdo que en inglés el signo de interrogación solo se utiliza al final de la pregunta. Si yo pregunto, si voy a preguntar si ella fue una medallista de oro olímpica, o una medallista de oro, digo, was she a gold medal winner? Y para responder, yes she was en forma positiva o no she wasn't en forma negativa. Vamos a ver otro ejemplo con were. Were they good competitors? ¿Fueron ellos buenos competidores? Yes they were en positivo, no they weren't en forma negativa. Pasamos a la pregunta de WH. En este caso empezamos con WH, que es what, when, where, luego was o were. Luego seguimos con el sujeto, luego seguimos con el complemento y finalmente el signo de interrogación. Por ejemplo, where were they in 2016? ¿Dónde estaban ellos en 2016? They were in a competition in 2016. Ellos estaban en una competencia en el 2016. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando pronuncié el año, pronuncié 2016. Vamos a echar un vistazo de cómo se pronuncian los años en inglés. Al pronunciar un año, generalmente se va a leer de dos en dos. Por ejemplo, el año 1999 se va a leer primero el 19 y luego el número 99. Se diría en inglés entonces 1999. Después del año 2000 se pueden usar o los números de dos en dos o se puede utilizar 2000, que significa 2000. Por ejemplo, el año 2020 o 2010, empecemos con 2010. 2010 se puede decir 2010. O 2010, que cuando decimos 2010 es el 20 y el 10, 2010. O el año en el que estamos, que es el 2000, podemos decirlo 2020, de dos en dos, o en forma larga, 2020. Pueden decir 20 o 20, ¿listo? Ustedes se preguntarán si a veces escuchan 2020 o 2020. Y eso tiene que ver con el inglés británico y el inglés americano. En el inglés británico se utiliza la partícula an, entonces vamos a decir 2018. Pero en el inglés americano no lo utilizamos, decimos solo 2018, ¿ok? Aquí tenemos una pequeña explicación de eso. Para finalizar este pequeño video, quiero hablarles sobre las expresiones que indican tiempo pasado. Cuando encontremos las palabras last, ago y yesterday, quiere decir que las oraciones están en pasado. Por ejemplo, cuando estamos diciendo la semana pasada decimos last week.
Si yo quiero decir hace un mes, a month ago. O si quiero decir, por ejemplo, ayer en la tarde, yesterday afternoon. Aquí aparecen las oraciones, cómo las podemos, los complementos de tiempo, cómo los podemos organizar con las partículas last, ago y yesterday. Last significa pasado o pasada, ago significa hace tanto tiempo y se utiliza al final de la frase, y yesterday significa ayer. ¿Listo, chicos? Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Un abracito y muchas bendiciones. Recuerden seguir practicando su inglés y see you soon.